Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Durante la pandemia hubo una canción que a mí me gustaba mucho, que decía que la hora se ve oscura y es difícil ver y entender lo que tú estás haciendo y por lo que estamos pasando. Porque yo sé que usted y yo a estas alturas de la vida ya sabemos que hay veces que Dios está haciendo cosas y mientras las está haciendo pareciera que todo está mal. Como que uno se pregunta, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estoy pasando por las circunstancias en las que estoy pasando? ¿Cierto? Y esa misma canción decía, pero yo sé y estoy seguro de que en un par de años yo voy a mirar a esta situación y yo voy a saber que tú estabas conmigo. A lo mejor ahorita no lo tengo claro. A lo mejor ahorita no lo puedo ver. A lo mejor ahorita es incómodo. ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios después que Él le permitió pasar por una circunstancia difícil? ¿Ah? Que esa circunstancia expuso algún área de su corazón en la que usted no le creía a Dios y Dios vino y se manifestó con poder en su vida, y a partir de ese momento, después la situación pasó, la enfermedad se fue, pero usted conoció a Dios como nunca antes lo había conocido. Excelente. Estaba escuchando ahí esa alabanza y decía, tus palabras fluyen en mí. Y yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué tan inconscientemente usted se mete en redes sociales? Quiero que le explique qué significa eso. Que usted está haciendo cualquier cosa y de repente cuando ve está metido. ¿Ah? Que usted va a sancochar un huevo y en medio de la sancochada del huevo ve como 3 veces la red social. ¿Ah? Inconscientemente, sin darnos cuenta, no ha pasado nada. Yo creo que ni han posteado. Estamos ahí. ¿Cierto? Ahora, yo quisiera que usted, con este mismo espíritu y esta misma sonrisa en la cara, piense, ¿por qué es completamente lo opuesto para abrir la Biblia? ¿Ah? Es una película de guerra, literalmente. O sea, no solamente no lo hacemos de manera espontánea cuando voy en el metro, cuando voy en el bus, cuando estoy antes de dormirme, estoy hablando de las redes, obvio. Sino que a las 8 de la noche voy a leer la Biblia. A las 6 de la mañana, después de una alabanza, voy a leer la Biblia. Es como que, me explico, pero las redes es de qué. El enemigo hace un trabajo importante para que nosotros no podamos leer la Biblia. Porque él sabe el impacto que tiene esa palabra en nuestra vida. Lo único que puede cambiar el corazón del hombre es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La salvación de cada uno de nosotros fue porque alguien nos presentó el Evangelio a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo tomó en ese momento en el aire y te dijo, es verdad. Entonces, como el enemigo sabe qué es eso, hay lugares donde hay que traficar Biblias. Como el enemigo sabe eso, él logra que nosotros tengamos esta película donde yo oro, yo adoro, pero yo no leo la Biblia. Y usted dirá, de verdad, créame que hay personas aquí sentadas
que su relación con Dios es orar y adorar. Jesucristo fue tentado en el desierto y lo único, siendo Dios hecho hombre, le soltó versículos de Deuteronomio 8 al diablo. 3. Más nada, ni una sola palabra. 3 versos. Imagínate y el diablo se fue. Y nosotros a veces queremos decir ¿qué? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién tú eres? Hoy quiero hablarles, el título del mensaje de hoy se llama Una palabra tuya bastará para sanarme. Y antes de entrar en la historia central, yo no sé si usted ha visto que, oye, la familia esta son unos groseros todos, son todos unos amargados. O toda esta familia son unos borrachos. O toda esta familia son unos chingueros. ¿Alguna vez ha escuchado usted eso? O su familia tiene un rasgo bien marcado. O alguna vez ha escuchado eso de que yo nunca voy a ser como mi papá. Porque yo lo he escuchado, lo he visto, Mira, mi tía, mi mamá, que hay un proceso, en mi familia había un proceso de iniciación. O sea, lo primero era el guaro, obvio. Pero en una época, antes de que yo ya fuera adolescente, había un proceso de iniciación de ser hombre. Te llevaban a un prostíbulo. Y esa era la práctica antes. Y lo que no sabían es que te estaban acostando con una prostituta que te estaban mandando un set de demonios directamente adentro. Hay espíritus. El otro día estaba viendo un estudio que decía, ¿cómo uno queda endemoniado? Esas son las cosas que uno ve, ¿no? Y una de las categorías era tú heredas los demonios. Por eso que tú ves que el pelado que dice que no iba a ser como su papá es igualito. O peor. Ese que vio sufrir a su mamá, sí, es igualito. ¿Cuál era nuestra herencia familiar cuando nosotros llegamos al Evangelio? ¿Qué nos enseñaron en casa? ¿Qué demonios traíamos? Porque uno no sabe qué tan atado está hasta que lo libertan. El diablo quiere que tú andes caminando por ahí. Hasta que te libertan y tú dices que, es que eso no es normal. Es que esa voz no es normal. Yo pensaba que era mi conciencia. Es porque el diablo también logra que tú pienses que es normal. Me acuerdo que había una canción antes de electrónica que comenzaba diciendo, el truco más grande que el diablo ha hecho es convencer al mundo que no existe y que todo es normal. Hay un rey de Israel que llegó a ocupar el trono y traía una maleta, traía una herencia violenta. Acompáñenme en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Esta parte la voy a pasar bien rápido porque es nada más la herencia. Vamos a comenzar con la herencia de este joven. Dice así, Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, o sea que se murió a los 67. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa de Acera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor. Imagínate eso, en el templo del Señor. Lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos. Ahora vamos a entrar un poquito en eso. En el valle de Ben Hinnom practicó la magia, la hechicería, la adivinación, consultó nigromantes y espiritistas, hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y la puso en el templo de Dios. O sea, este era un rey de Israel.
Y cuando usted estudia la época de los reyes, usted se va a dar cuenta que habían reyes que hacían lo correcto delante de Dios, que habían reyes que hacían lo incorrecto. Bueno, miren todo lo que hizo. No solamente temas de paganismo, hechicería, brujería, altares, sacrificó a sus hijos. Porque quiero que sepa usted que hay dioses que te piden a tus hijos en sacrificio. Usted pensará, no, eso es en los tiempos de antes. ¿Y las clínicas de aborto, usted qué cree que son? Es el sistema moderno de sacrificio de niños a los mismos dioses. Nuestro Dios es el único que se sacrificó por nosotros. Como Él era el rey, como Él era la autoridad de gobierno, la autoridad espiritual, la autoridad real, la autoridad militar, la autoridad sobre todo el pueblo, dice el verso 9, descarrió a los habitantes de Judá y Jerusalén, de modo que llegaron a ser peor que las naciones que Dios destruyó a su paso de los israelitas. Así que el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso, el Señor permitió que el rey de Asiria los invadiera y se los llevara. Dice la palabra más adelante que estando en tal aflicción, verso 12, Manasés imploró al Señor y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y el Señor escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Verso 15, sacó del templo todos los dioses extranjeros, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte. Luego construyó el altar del Señor, ofreció sacrificios. Pero mira lo que dice el verbo 17, el verso. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificio en los santuarios paganos. O sea, el liderazgo es una cosa muy delicada. Porque tú puedes liderar a la gente a Cristo o al infierno. Este era el rey. El rey que representaba en esa época era la autoridad militar, era la autoridad espiritual. La vida de ese rey representaba cómo el pueblo debía vivir su relación con Dios. Así que este rey, en vez de llevar a las personas al corazón de Dios, los llevó a cometer todas estas prácticas paganas. Después en algún momento se arrepintió, pero el pueblo siguió haciendo lo mismo. Este rey tiene un hijo que se llama Amón. Y dice que Amón hizo lo mismo que su papá, o peor, pero nunca se arrepintió. Así que lo asesinaron cuando tenía 22 años. Estos son el abuelo y el papá del rey que vamos a estudiar en esta noche. Esta es la herencia familiar de este muchacho. Así nació, ¿cierto? Usted pensará, bueno, si ese muchacho nació en esa casa, desastre, ¿sí o no? El abuelo, brujo, hechicero, pagano, idólatra, sacrificó probablemente a sus tíos. Su papá, tan idólatra y tan alejado de Dios que su propia gente lo mató. Porque quiero que sepa que los que lo mataron fueron la gente del mismo pueblo de Israel. Como fue un asesinato. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 3. Esta es la opinión de Dios sobre todo esto, ¿no? No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Pienso que no estaba de acuerdo con la idolatría, ¿no? Y usted pensará, pero pastor, yo no tengo ninguna estatua en mi casa, yo no tengo ningún ídolo, yo no me postro delante de nada, yo solamente le oro a Dios. Mira, un ídolo es cualquier cosa que está en tu corazón por encima de Dios. Cualquier cosa. ¿Tú sabes lo que significa postrarse delante de un ídolo? Es que tú escoges obedecer a ese ídolo por encima de la voluntad de Dios. Estás honrando al ídolo, lo que tú quieras, Señor. Y tú pensarás, pero es que yo no digo eso, pero lo haces.
Acuérdate que antes la honra era sin hablar. Tú llegabas y te postrabas delante de ellos. Los sabios, porque no existen los Reyes Magos, los sabios que llegaron cuando Jesucristo nació, dice que se pusieron cara al piso en señal de adoración. Esa es la adoración. Así que cada vez que tú agarras un problema y permitas que siembre miedo, que siembre ansiedad, que siembre preocupación en tu corazón, literalmente tú tienes un altar con ese problema así y estás en tu casa así, ¿ves? Adorando a ese problema. En vez de tener al Señor en el lugar que le pertenece en tu casa. Y a lo mejor no estás sacrificando hijos físicamente, pero a lo mejor estás sacrificando a tu familia, el tiempo con ellos. A lo mejor estás sacrificando la crianza de tu hijo porque estás trabajando mucho, porque tu ídolo es el dinero. Mira, si estás sacrificando a tu familia, eso no es de Dios. Si estás sacrificando tu salud, eso no es de Dios. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Mira lo que dice Jeremías 11:11. Dice, por eso así dice el Señor, les voy a enviar una calamidad de la cual no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses a los que quemaron incienso. Pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue el tiempo de su calamidad. Tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades, erigiste tantos altares como calles ahí en Jerusalén, altares para quemar incienso a Baal, para vergüenza. O sea, cuando viene la circunstancia, esos ídolos no te pueden salvar. El único que te puede salvar es el Señor. Pastor, ¿cómo yo sé qué ídolos tengo? Bueno, ¿qué es lo que tú tomas en cuenta cuando vas a tomar una decisión? ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de tomar una decisión en tu vida? Si lo más importante es cuánto me voy a ganar, ya tú sabes. ¿Qué cosa tú sientes que si la pierdes te mueres? Eso también es un ídolo. Señor, tú me quitas mi carro y yo me muero. Señor, tú me quitas este trabajo y yo me muero. Te digo algo, tu esposa y tus hijos se pueden convertir en ídolos. Si tú pones por encima lo que tu hijo quiere, por encima de lo que Dios quiere, estás amando más al pequeñuelo que a Dios. Lo importante aquí, que quiero que tengamos claro, es que Dios ama a tu hijo más que tú. Y que Dios sabe lo que tu hijo... Primero que todo, Dios sabe para qué nació tu hijo en este tiempo. Porque tu hijo es de Dios. Si la fuente de tu amor principal, de tu satisfacción, de tu plenitud, es tu hijo o tu esposo, no tienes una relación real con Dios. Porque la fuente de tu plenitud, de tu satisfacción, primero es Dios y después ellos. Pero primero es Dios. Porque ese espacio que hay en tu corazón está diseñado para que lo llene Dios. Y es injusto que tú tengas una demanda a tu esposa o a tus hijos que no te dan esto, que no te dan aquello, que no te dicen esto, que no te dicen aquello, cuando ese espacio lo tiene que llenar Dios. Que tú llegas a tu esposa a decirle que tiene que ocupar el lugar que tiene que ocupar Dios. Eso es injusto. Y lo mismo al revés. Nunca usted se ha puesto en una posición de que, pero es que nada es suficiente aquí. ¿Ah? Cuando un esposo, una esposa, se llena primero de Dios, después no le cuesta nada dar. Porque ya viene lleno. Así que esta es la maletita que le dieron al rey que vamos a ver. El rey que vamos a ver hoy se llama Josías. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Josías está en el capítulo 34 y dice lo siguiente. Ustedes vieron que Manasés reinó a los 12, ¿cierto? Amón a los 22. Dice Segunda Crónicas 34. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono.
Piénselo, métase en la película. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tiene él? 8, 11. Bueno, imagínese, un niño de 3 años menos que él. Ascendió como rey de Israel. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Qué está pensando un niño a esa hora? ¿Ah? ¿Cuál es la preocupación de un niño a esa hora? Pero reinó en Jerusalén 31 años. Mira lo que dice el verso 2. Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. O sea, a pesar de que su papá le dio un mal ejemplo, a pesar de que el pueblo le dio un mal ejemplo, porque mató a su papá y deben haber estado súper descarriados, a pesar de que su abuelo le dio un mal ejemplo, Josías hizo lo bueno delante del Señor, porque siguió un buen ejemplo. El ejemplo de su antepasado David, un hombre que sabemos que tiene un corazón tras el de Dios. Así que nosotros los hombres y las mujeres tenemos que dejar de usar como excusa los malos ejemplos que nos han dado, porque todos tenemos el ejemplo de Jesucristo en la palabra de Dios. Ya no podemos. Es que a mí me criaron así. ¿Listo? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que renovar nuestra mente. La palabra está ahí, pero si no la lees, tu mente no va a cambiar, porque es la palabra de Dios la que nos transforma. ¿Qué dice Apocalipsis? Que Jesucristo murió para tenernos a nosotros una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué dice después? Él la lava. ¿Con qué? Con el agua de la palabra. O sea que las arrugas y las manchas que tiene la iglesia, Jesucristo se las quita. Jesucristo, o sea, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, decide que el mejor método para que esta iglesia llegue a ser esa iglesia gloriosa es a través de la palabra. ¿Qué método estamos usando nosotros para que nuestro corazón sea transformado? ¿Qué método estamos usando nosotros para que nuestro corazón sea sanado? Para dejar de hacer eso que me molesta. ¿Tú crees que si tú te paras delante de Dios y le dices, Señor, quítame esto? Él te dice, lee. Yo dejé el método. ¿Tú quieres que, aparte de que yo entregué a mi hijo, aparte de que Él murió por él, por ustedes, aparte de que el Espíritu Santo lo envié, ¿tú quieres que yo vaya y te quite eso? Lee, medita, busca a todos los hombres de la palabra de Dios que tuvieron una misión importante. El discurso de motivación era el mismo, que esta palabra de la ley no sea parte de tu boca de día y de noche. Nos vemos. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Así que Josías, de 8 años, está cambiando la historia del pueblo de Israel. Y mira lo que dice más adelante. En el año 8º de su reinado, 16 años, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. ¿Qué hizo Josías? Comenzó a acercarse a Dios. Hay un verso en la Biblia que dice, acércate a mí, que yo me acerco a ti. Señor, ¿cómo hago para que mi vida espiritual cambie? Acércate a mí. Usted quiere que su vida espiritual cambie, usted tiene que ser consistente en el tiempo que usted le dedica a Dios. Preferiblemente, trate de hacerlo siempre a la misma hora. Preferiblemente, trate de hacerlo antes que salga el sol. Pastor, ¿es que Dios se aparece cuando sale el sol? No, pero hay un verso que dice que el que me busca de madrugada, yo no lo escribí. Y yo le digo la verdad. Si usted practica eso, porque a esa hora nadie lo va a llamar, nadie lo va a molestar, los niños no se han parado, está usted y la palabra de Dios antes que cualquier conversación, antes que cualquier red social, y esto cambia y marca la dirección del resto de tu día. Pastor, pero eso es religión. Pruébalo. Si está en la Biblia, no es religión.
Así que Josías, a los 16 años, sin que nadie lo llevara para ni un culto, comenzó a buscar a Dios. Dice, en el año 20, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. O sea, ya estaba metido con Dios al punto que comenzó a purificar las ciudades de Judá y Jerusalén. A los 20 añitos, ¿ah? ¿Qué está haciendo un joven de 20 años hoy en día? Papá, TikTok, seguro. Seguro. ¿Este man qué estaba haciendo? Purificando las 2 ciudades más grandes del reino. ¿Cómo las purificaba? Quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Acera y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares los que quemaban incienso. También despedazaron las imágenes del culto de Acera y los ídolos. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes. ¿Ah? No solamente destruyó los ídolos, asesinó a aquellos que habían traído los ídolos a la casa del Señor. Mire, yo quiero que usted sepa algo, eso suena fuerte, ¿cierto? Pero si usted va a corregir algo y usted solamente se enfoca en el objeto, sin corregir a la persona también, esa persona va a traer otro objeto. ¿Se entendió? Si tú agarras a una persona y le dices, dame acá esa pulsera, dame acá ese collar, vamos a romper estas estatuas, pero no la libertas, mañana tiene otras estatuas. Eso es como cuando usted quiere, nosotros tradicionalmente en el Evangelio invertimos nuestra energía y peleamos contra lo que nos molesta. No necesariamente peleamos con lo que hay que pelear. Por eso que las esposas, las mamás, están peleando con que el esposo deje de beber, que los hijos dejen de beber, y no les dan plata y los encierran en la casa. ¿Usted cree que está siendo transformado? ¿Usted cree que está siendo transformado? ¿Qué va a pasar cuando llegue a tener $1 en esa mano? Porque usted está peleando con las ramas. Usted está peleando con las sombras y viendo la manzana que está podrida, pero no sabe que es la raíz la que tiene el hongo. Y mientras usted no resuelva el problema real, nada va a pasar. Usted se va a acostar a dormir porque su hijo no está bebiendo, pero aún sin beber se puede ir al infierno. Mire, la solución a todo es Jesucristo. El problema no es que beba, el problema es que no conoce a Jesucristo. Porque cuando tú conoces a Jesucristo, tú vas a mirar eso con desprecio. Tú vas a mirar como que yo no puedo perder mi tiempo. El diablo no me puede ridiculizar de esta manera. Yo no me puedo autoenvenenar y dañar el templo que Dios me ha dado. El diablo no se puede reír de mí cuando hay un Cristo que murió por mí. Entonces, hay un verso que dice que el Señor envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, ¿cierto? Yo no sé si usted se siente ahorita mismo como si estuviera perdido. ¿Sabe cómo se siente alguien que está perdido? Que está metido en una situación y no encuentra la salida. ¿Cierto? ¿Cómo hago para resolver esto? Estoy perdido. Pero la palabra te dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Él es el camino. Él es el camino para que nadie se pierda. Él es el camino a las soluciones, a las respuestas. Lo que tú tienes que hacer es dejar de enfocarte en cómo resolver el problema y acercarte a Él. Lo que tú tienes que tratar de que tu hijo haga, que ese familiar haga, es que se acerque a Cristo. Cuando Cristo llega a un lugar, todo eso se va. Todo eso se acaba. Todo lo que esté ocupando el corazón, cuando tú lo conoces a Él y te enamoras de Él, todo lo demás deja de tener sentido. Todo carece de importancia. Lo que pasa es que para que yo le pueda presentar a Cristo a alguien, yo tengo que caminar recto. Así que para mí es más fácil la cantaleta de deja de beber que presentarle el amor de Cristo a alguien. Por eso que la gente no cambia. Porque la gente está cansada de que le estemos hablando. La gente quiere ver a Cristo en nosotros.
Mira lo que dice ahora. Ya dije que asesinó a los sacerdotes, ¿no? Después de haber purificado el país y el templo, verso 8, envió a Safán, hijo de Asalías, y Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que repararan el templo. O sea, mire los pasos que está tomando este señor, porque son los pasos que nosotros debemos tomar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Acabar con los ídolos en nuestra vida. Así que, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú reveles a nuestro corazón los lugares de idolatría que tenemos en nuestro corazón. Aquello que nos da miedo perder, aquello que es lo principal que tomamos. Haznos libres, Señor. Haz lo que tengas que hacer para que seamos libres de toda idolatría. Después de eso, ¿qué hizo él? Comenzó a purificar el territorio, sacar las cosas. Porque primero tienes que sacarla de tu... La gente quiere sacarlo de la casa, pero no del corazón. Primero tienes que sacarlo del corazón y después lo sacas de la casa. Porque si no lo sacas del corazón, lo vas a volver a meter. Cuando la cosa apriete de nuevo, tú vas a volver al ídolo. Así que él lo sacó primero del corazón, después lo sacó de toda la tierra y después ¿qué hizo? Reparen el templo. Reconstruyan el altar. Reconstruyan la relación, reconstruyan la intimidad. Mira, eso no se reconstruye de la noche a la mañana. Porque la gente dice que, la gente vamos a suponer, ¿no? Sale hoy y nos pasa a todos. Salimos hoy de aquí y decimos, ok, Señor, yo me voy a meter contigo. Y mañana me paré a las 5 de la mañana y estoy de rodillas. ¿Y ya? ¿Tú piensas que ya? Ya Dios está aquí, se acabó los ídolos. No. Mira, eso es perseverancia. El evangelio no es un microondas, es perseverancia. Y tú tienes que ir y Él va. Y tú tienes que ir y Él va. Y entonces cuando ya todo eso que te alejó de Él comienza a desaparecer de tu vida, el Espíritu Santo tiene libertad para moverse en tu corazón. Porque tú no puedes esperar que tú vas recién salido de una locura y que Dios ahora sí se va a mover en tu vida. Primero tienes que sacar todo el territorio. Mira lo que dice en el verso 14. Cuando estaban sacando el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor. Yo quiero que usted sepa que hasta su papá, la Biblia se había perdido. No había palabra en el reino de Israel. ¿Sabes lo que Dios hace cuando quiere castigar a un pueblo? Le deja de hablar. En la época del Antiguo Testamento, cuando Dios quería castigar al pueblo de Israel, no enviaba profetas. Por eso que entre el último profeta del Antiguo Testamento y el nacimiento de Juan el Bautista hay 450 años. Usted ve que hay una página blanca en la Biblia, en medio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa página representa 450 años de silencio, cuando Dios no le habló al pueblo. Hasta que vino la profecía a Zacarías que el pastor predicó hace un par de domingos. Así que la Biblia estaba perdida, no había palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que hacía la Iglesia Católica cuando comenzó? La Biblia era en latín. Así que ¿alguien sabía algo? Nadie sabía nada. No querían que ellos supieran, no quieren nada. El que sabe son esta gente y ya estamos aquí. Porque el diablo sabe lo que pasa cuando el pueblo no está en contacto con la palabra de Dios. Imagínense, la palabra de Dios no existía en esa época. Por eso que todo el mundo andaba todo degenerado. Pero cuando decidieron reparar el templo, encontrando una plata, encontraron la palabra, encontraron los pergaminos, encontraron el libro de la ley de Moisés. Así que cuando esos tipos encontraron eso, fueron de una vez a donde el rey. Y mira lo que pasó. Ese rey nunca había escuchado la palabra de Dios, por cierto. Mira lo que pasó. Cuando el rey, verso 18, cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó los vestidos de una vez. Y dio una orden para que fueran a consultar al Señor por él y por el pueblo. Imagínense eso. O sea, el rey está sentado. No hubo un grupo de alabanza. No hubo nada. No hubo una oración al principio. No hubo nada.
le leyeron el libro de la ley y el rey se rasgó la vestidura y mandó a que fueran a consultar a Dios por el futuro del pueblo. Usted sabe que rasgarse las vestiduras es una señal de duelo, una señal de tristeza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la palabra de Dios fue leída en ese momento, vino convicción de pecado sobre el rey. El rey entendió lo que habían hecho. Mira lo que dice ahí, dice: sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra. Mira, la historia muestra que cada vez que la palabra de Dios aparecía y era predicada, el reino de los cielos avanzaba con poder. Mire, si usted se va a Génesis capítulo 1, hay un momento donde dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Dice: y creó el Señor nuestro Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dicen los estudiosos que entre el verso 1 y el verso 2 puede que hayan millones de años. ¿Por qué? Porque Dios no crea nada desordenado y vacío. Así que los estudiosos dicen que después que Dios creó los cielos y la tierra, en el verso 2 ya el diablo está en la tierra. Ya había pasado la expulsión del cielo del diablo. Por eso que ahora la tierra estaba desordenada y vacía. Lo más importante es que dice: y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué significa eso? No importa cuántas tinieblas haya, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. No importa si ahorita mismo en tu vida no se ve con claridad lo que está pasando. No importa si ahorita mismo en tu vida pareciera que estuviera desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se está moviendo. Y solo hace falta ¿qué? Una palabra. Porque a pesar de que las tinieblas cubrían la faz del abismo, Dios desde el trono dijo: hágase la luz. Y se hizo la luz. A pesar de que venían de 2 reinados continuos de idolatría, solo fue necesaria una palabra para que el rey, la autoridad espiritual del reino de Israel, se rasgara las vestiduras como señal de convicción de pecado, de arrepentimiento, de tristeza, y reconociera que el pueblo le había fallado a Dios. Solamente le tuvieron que leer. Nadie le tuvo que predicar, nadie le tuvo que convencer, nadie le puso la mano, le leyeron la palabra. Y eso es lo que hace la palabra en tu vida. Cuando tú lees la palabra, cuando tú abres la palabra. Por cierto, Dios habla a través de su palabra. Y es un medio infinitamente más confiable que soñé con no sé qué. Dios habla a través. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Abre su palabra y Él te va a hablar. Verso 23 dice: cuando fueron a consultarle a Dios, cuando una profetisa, la profetisa dijo lo siguiente: así dice el Señor Dios de Israel, díganle a los que ha enviado que yo el Señor les advierto, voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley. Verso 27, pero como te has conmovido, le está hablando al rey, y te has humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo comenzó esta historia. El abuelo y el viejo, súper en paganismo. Y este peladito comenzó a los 8 años. Y ya tiene 20 y mira la dimensión del lío que está armando. Comenzó rompiendo los ídolos. Después purificó el templo, después se fue a las ciudades a purificarlo todo, después reparó el templo. En medio de la reparación le leyeron la palabra, ya está hablando con Dios ahora, cuando Dios no le estaba hablando a nadie. Dice que cuando él escuchó lo que Dios dijo, él no se conformó con estar bien delante de Dios, sino que quería que el pueblo estuviera bien delante de Dios. Mira lo que dice el verso 29. Entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos y les leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo.
y ante el Señor renovó en el pacto y se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos, decretos, cumpliendo así las palabras de... ¿Qué hizo él? Leyó la Biblia. No se le apareció un ángel. Lo único que hizo fue leer la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú realmente crees que la palabra de Dios es capaz de hacer todo esto? Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no se conformó con que todo el mundo la escuchara y todo el mundo dijera amén y todos estuviéramos de acuerdo aquí, moviéramos la cabeza así. Ahora nadie lo va a hacer, ¿no? Sino que dijo, ahora vamos a actuar. No solamente vamos a ser oidores, sino vamos a ser hacedores. Mira lo que dice Santiago sobre esto. No se contenten solo con escuchar la palabra porque así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Su vida espiritual. Mira, al diablo le da igual que tú estés aquí. Al diablo le da igual que tú tengas la mega Biblia 3D neón. Al diablo le da igual que tengas las rodilleras así para rodearte en la casa y que tengas las alabanzas grabadas en el celular. Al diablo le da igual todo eso. Al diablo lo que le preocupa es una iglesia entendida de su identidad y que camina en obediencia y con fe sobre lo que dice la palabra de Dios. Todo lo demás no te va a servir, te sirve a ti. Quiero que sepas algo, todo lo demás lo hacían los fariseos. Y mejor que nosotros. Porque se vestían y caminaban y todo. El diablo le teme a un cristiano que entiende quién es en Dios. Y que camina de acuerdo a la palabra. Y que es obediente. Y que cuando se levanta el problema, le habla al problema. Y que cuando viene alguien y le dice una grosería, no va y la coge con la persona, sino que se pone a pelear contra el espíritu que se está moviendo a través de la persona. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero nosotros queremos pelear con la gente. Por eso que no es efectivo. Por eso que nos pasamos peleando. Por eso que es desgastante. Pero tenemos una autoridad y un poder y hemos sido embestidos con el Espíritu de Cristo para atar y desatar y queremos estar peleando con gente, argumentos y discusiones vacías. Cuando lo que tenemos que hacer es agarrar y decirle a ese Espíritu, te tienes que ir en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir. El diablo nos quiere distraer. Quiere que estemos peleando contra lo que no tenemos que pelear. Porque él sabe que no puede hacer nada contra la autoridad de Jesucristo. Deje de pelear con la gente. Póngase de rodillas y pelee contra las potestades, contra lo que se está moviendo en lo espiritual y tú vas a ver cómo cambia la gente. Vamos cerrando con esto. Dice, en el capítulo 35, mira por dónde va. O sea, yo necesito que usted, si usted pudiera tener una lista, usted dice, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es sacar los ídolos de tu corazón. ¿Quién lo va a hacer? Yo no puedo. El Espíritu Santo lo va a hacer. Claro que tú no puedes. Nadie puede. ¿Qué hago? La oración de David. Señor, examíname. Tú. Porque hay cosas que yo hago que yo pienso que no están mal, pero que ante tus ojos están mal. Hay cosas que yo quiero justificar delante de ti, a pesar de que tú conoces toda la verdad. Así que examíname tú, muéstrame tú, límpiame como hisopo tú, porque esto es un trabajo espiritual y sobrenatural. Yo no me puedo limpiar, lo tienes que hacer tú. Sáname, libértame. Después, saca todo lo que tienes en tu casa. Pastor, pero yo no puedo vivir sin eso. Sí puede. Si eso no existía hace un par de años. Y nadie se ha muerto. Hay gente que ni lo usa. Todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿eh? Después que haces eso, repara tu intimidad con el Señor. Ya que no están esas distracciones, ya que no está lo que te está satisfaciendo de manera incompleta, ahora enfócate en el Señor. Repara esa intimidad, cultiva esa intimidad, pasa tiempo con Él, acércate a Él, que Él está allí.
Comienza a ver las cosas como deben ser. Pon tu mirada en lo eterno. Quita la mirada de lo temporal. Comienza a ver las cosas de arriba. Comienza a ver lo poderoso, lo glorioso. Y deja de estar perdiendo el tiempo con cosas temporales. Nos las pasamos metiéndole duro para ganar plata, para pagar la luz, que ya cuando se acaba el mes ya la usamos. Pagamos el agua, que ya la usamos. Ya la comida nos la comimos. Ya el internet lo usamos. ¿No te das cuenta que es un truco? Y al final del mes, ¿qué te queda? Nada. Ya todo lo usaste. Pero ¿sabes lo que no te quedan? Días de intimidad. Una vez escuché a un pastor que decía, si yo volviera a ser joven, ¿qué haría? Yo dejaría de hacer proyectos. Yo dejaría de tener tantas ocupaciones. Yo dejaría de hacer tantas cosas y pasaría más tiempo con el Espíritu Santo. Pasaría más tiempo con el Espíritu Santo. Después que Josías rasgó sus vestidos al escuchar la palabra de Dios, después que Josías le leyó, porque eso es lo brutal, cuando tú eres impactado por la palabra de Dios de esa manera, ¿qué tú vas a hacer? Vas a querer darle palabra de Dios a todo el mundo. Así que él le dio palabra de Dios a todo el pueblo. Y después que le dio palabra de Dios a todo el pueblo, dijeron, bueno, ahora estamos todos en el mismo lugar. Señor, hacemos pacto contigo. Y después que hicieron un pacto con Dios, hizo una Pascua. Mira hace décadas que no celebraban la Pascua judía. ¿Y él qué hizo? Dice que él le regalaba miles de cabezas de ganado al pueblo para que pudieran sacrificar. Y no solo él, dice que los líderes, léanlo en el capítulo 35 después, los líderes del pueblo le daban ganado al pueblo para que pudiera sacrificar, para que todo el mundo honrara a Dios, ya con el templo restablecido, con los músicos, con todos los adoradores, todo. Dice, no se había celebrado una Pascua judía así desde los tiempos de Samuel. Y todo esto lo hizo ¿qué? La palabra de Dios. Cuando uno busca los grandes avivamientos de la Biblia, la gente habla del avivamiento de Josías. La gente habla del avivamiento de Josías. Vamos a cerrar con Juan 8, verso 31. Dice lo siguiente: si ustedes se mantienen fiel a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero que ustedes sepan algo. Fue la palabra de Dios la que creó los cielos y la tierra. Fue la palabra de Dios la que nos trajo a este lugar. Y es la palabra de Dios la que sigue forjando nuestro destino. Pero yo quiero que usted sea consciente de que el enemigo está haciendo todo lo que puede para que usted no medite en esa palabra, para que usted no lea esa palabra. Y usted y yo sabemos que es verdad. Mire, yo le voy a pedir que haga algo. Busque en la palabra cuántas veces Dios dice que debemos leer la palabra, que debemos meditar la palabra. La semana pasada, Ana y yo estábamos haciendo un estudio en la madrugada de Primera de Juan y nada más tiene como 5 capítulos. Y en esos 5 capítulos, por todos lados, si te mantienes en la palabra, si meditas en la palabra, lee la palabra de Dios, los que conocen la palabra, los que obedecen la palabra, que tú te quedas y ¿qué? Y esos fueron 3 capítulos. Estamos mezclando ese libro con el libro de Proverbios. Si te mantienes con mi palabra, con los dichos de mi boca, si cultivas esta sabiduría, toda la Biblia te dice que tienes que leer la palabra. ¿Por qué tú crees que es tan difícil para nosotros comprometernos con eso? Ahora, lo que yo te puedo garantizar es que esa consistencia en el estudio de la palabra despierta un hambre en ti por la palabra. Porque cuando tú eres impactado, mira, cuando Dios te revela algo, la gente piensa que la revelación de Dios es de que, wow, esta locura, wow, Cristo es el Cordero y no sé qué. No. Sí, eso está bien, pero es lo que Él hace en ti con esa revelación. Tú estás leyendo la palabra y de repente esa palabra se te revela y a ti te dan ganas de llorar o te entra un gozo. O sea, es algo sobrenatural, no es algo racional que tú entendiste un secreto. Eso no tiene nada que ver. Es algo espiritual. Y cuando eso pasa, tú estás como a las 2 de la tarde en el trabajo y dices que esto
¿esto qué es? Yo quiero más de eso. Yo me paro así, suena la alarma y yo digo, vámonos. Vámonos de una. Métanse con la palabra, joven. Es la única manera. Nunca vas a poder hacer nada en el Evangelio alejado de la palabra. No existe. No existe la manera. Y eso realmente va a transformar tu vida. Porque Dios te va a comenzar a hablar. La palabra va a comenzar a transformar tu corazón, a suavizar tu corazón, a traer libertad, a traer revelación, a traer sabiduría, a traer dirección. Todo está en esa palabra. ¿Por qué tú crees que Jesucristo dice que María escogió la mejor parte? ¿Cuál era la mejor parte? ¿Qué estaba haciendo ella? Escuchando la palabra. Y la Biblia lo dice así, estaba escuchando. Vamos a ponernos de pie. Ya creo que es suficiente. Si está así, que vamos para guindarlo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu Espíritu Santo tomó hombres imperfectos e inspiró cada una de esas oraciones, cada una de esas palabras para nosotros. Que te tomaste el tiempo, Señor, de escribir algo que es vigente, que todavía tiene el poder de cambiar nuestra vida y nuestra generación. Señor, permítenos ser agradecidos con el hecho de que podemos tener tu palabra y leer tu palabra sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela tu palabra. Y yo te pido, Señor, que a partir de hoy tú tomes nuestros corazones, tomes nuestras mentes y los eleves a un lugar en que podamos entender los secretos de tu corazón, los secretos de tu evangelio. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón a lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Trae esa palabra que es sanidad a nuestros huesos. Trae esa palabra que liberta. Trae la palabra, Señor, que va a cambiar todo lo que somos, todo lo que conocemos y todo lo que pensamos. Ayúdanos a honrar tu palabra, a meditar en tu palabra, a predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor.